Hola, buenas tardes. En este video entonces lo que vamos a hacer es empezar a comprender cómo debemos insertar aquellos elementos que no son de texto, que pueden ser imágenes, gráficos o diagramas y que deben estar en nuestro trabajo de grado, ¿cierto? O en nuestra propuesta. Generalmente todos los trabajos que hacemos van acompañados de una lista de imágenes y de archivos gráficos que complementan la información que hemos escrito ya previamente. Para eso, entonces, Word tiene pues, la capacidad de traer imágenes, de traer gráficos, de traer tablas, ¿cierto? Dentro de nuestro espacio de trabajo, pero muchas veces esas mismas imágenes lo que hacen es desconfigurar ese espacio de trabajo que nosotros ya habíamos construido. Entonces, pues, voy a coger como ejemplo esta plantilla que tenemos sobre el trabajo de grado, ¿cierto? El informe de sus prácticas. Y vamos a comenzar a insertar una imagen, pues, una imagen cualquiera, ¿cierto? Recomendación, antes de que ustedes eh, empiecen con la construcción de su trabajo, es bueno que creen una carpeta con las imágenes. Por ejemplo, yo aquí, pues, por dar un ejemplo, tengo una carpeta con unas imágenes de referencia, ¿cierto? Hagan de cuenta que en esa carpeta ustedes van a tener las imágenes que van a insertar dentro de su archivo o de su informe. Yo aquí no las tengo numeradas, pero sería conveniente empezarlas a numerar, ya sea numéricamente o alfabéticamente, para saber en qué espacio iría cada una de las imágenes, ¿cierto? Aunque uno tiene un conocimiento global de lo que va a insertar, pues por orden, ¿cierto? Y por si se los piden, van a entregar una carpeta que esté organizada, ¿cierto? Y que las demás personas pues puedan comprender. Entonces, vamos a hacer algo. Yo voy a insertar una imagen. Siempre que vamos a insertar un elemento, debemos señalar con el cursor donde lo vamos a poner, ¿cierto? Entonces puede ser que lo voy a poner entre estos dos párrafos que tenemos acá. Y para eso, pues, esto yo creo que ustedes lo han hecho mucho, pero vamos a mirar qué pasa cuando insertamos una imagen, ¿cierto? Entonces nos vamos para insertar, le decimos que vamos a traer una imagen. A veces, si están trabajando en una versión web de Word, les va a preguntar si desde la web o desde OneDrive o desde el equipo, ¿cierto? Entonces ustedes van a buscar su carpeta, ¿cierto? Donde tienen la imagen. Voy a escoger la que teníamos ahora abierta. Entonces buscamos la ruta eh, e insertamos la imagen que necesitemos, ¿cierto? Bueno, aquí quedó la imagen. Cuando ustedes intentan mover una imagen en Word, muchas veces sucede esto, ¿cierto? Hay una desconfiguración del texto, ¿cierto? Y la imagen pues empieza como a desconfigurar todo eso que ustedes habían construido y que se veía ordenado. Entonces, para que eso no suceda, ustedes pueden venir acá, ¿cierto? Y escoger varias opciones. Entonces, digamos, puede ser esta opción de cuadrado. Entonces miren que ya el texto se organiza alrededor, todavía no muy conveniente. Hay que pensar varias cosas. Por ejemplo, el tamaño de esta imagen es muy pequeño para el documento, entonces el texto trata de cubrir esos espacios que quedaron en blanco. Estrecho, este les da la posibilidad de mover mejor la imagen dentro de su documento. Transparente, no se lo sugiero mucho, pues pasa algo similar que con estrecho. Eso va a depender enormemente de lo que ustedes necesiten. Entonces, en este caso voy a escoger arriba y abajo, ¿cierto? Voy a cerrar esto acá. Vamos a volverlo más grande, pero ojo,
volverlo más grande no quiere decir estirarlo. Listo, porque miren que cuando lo estiro, lo cojo desde acá, ¿cierto? Se distorsiona la imagen. Y un documento con una imagen distorsionada, pues no nos quedaría bien presentado. Entonces siempre clic sostenido desde las esquinas y amplían la selección para que esa imagen aumente en tamaño, ¿cierto? La escala de la imagen. ¿Qué va a ser importante de pronto acá? Seleccionémosla en formato. Nosotros movámosla aquí un poquito hacia el centro para que nos quede más ordenado nuestro trabajo. Ustedes pueden en Word, pues esto no hace parte de las normas APA ni mucho menos, pero si lo requieren, pues cada que ustedes seleccionan un elemento especial dentro de Word, les va a aparecer una pestaña de formato. Ahí, ¿ustedes qué pueden hacer? Quitar el fondo, que en este caso no es recomendable. Le pueden hacer ciertos cambios, ¿cierto? De nitidez y de contraste. Pueden ser interesantes como para mejorar de pronto un poco la calidad de la imagen. No es una herramienta muy avanzada. O colorizarla, ¿cierto? Haz que mi documento todo va en, por ejemplo, en imágenes en escala de grises con un tono verde, ¿cierto? Y por acá pues hay otros efectos que pues, no son como tan bacanos, pero se los muestro para que tengan pues como una referencia de esos objetos. Entonces muchachos, miren que aquí, ¿cierto? Ustedes básicamente encuentran la manera de organizar texto e imagen sin que se nos modifique el espacio. ¿Qué pasa? Resulta, y esto sí lo deben de tener siempre en cuenta, las imágenes deben estar referenciadas en una lista. Listo, como la lista del contenido, ¿cierto? La tabla de contenidos que ustedes habían hecho con títulos, aquí lo van a hacer con las imágenes. Simplemente se van para referencias, ¿cierto? Entonces, de acá de donde sacan la tabla de contenido, miren que hay más opciones, ya vimos la referenciación, ¿cierto? Por acá, nosotros ¿qué tenemos? Entonces, hay un icono grande que dice insertar título, ¿cierto? Y nos aparece como ilustración 1. Estos son los genéricos. A ustedes esto les sirve perfectamente como para que no se enreden, ¿no es cierto? Ecuación, ilustración y tabla. Entonces, cuando tengo una tabla, eh, utilizo esta etiqueta. Cuando necesito ilustración o imagen, utilizo esta y ecuación esta, ¿cierto? Entonces me voy a quedar con ilustración. Él tiene aquí un número, ¿cierto? Un numeral. Ese numeral es muy interesante porque es consecutivo. Entonces, si yo agrego otra imagen ahora y le genero la etiqueta, pues sería la ilustración 2. Si ustedes de pronto ven que estas tres opciones no son adecuadas para lo que están haciendo, pueden generar un nuevo rótulo y ponerle aquí, por ejemplo, imagen, ¿cierto? Dependiendo pues de lo que ustedes pretendan con su trabajo, ¿cierto? Entonces puede generar un nuevo rótulo. Miren que es muy sencillo. Simplemente es nuevo rótulo y generarlo. Y la numeración pues es automática, no tienen que ponerse como a cacharrearle mucho ahí. Cuando ustedes le dan a aceptar, entonces les aparece el rotulito, imagen 1, ¿cierto? Siempre les va a aparecer así pequeñito. Les sugiero que lo dejen así, ¿cierto? En letra 9 no hay problema. Y es importante que después del número ustedes le den como una descripción, ¿cierto? Entonces, digamos, pues, ¿cierto? Por decir algo. Corrigamos acá está. Esto es lo que va a aparecer en, en su tabla de imágenes, ¿cierto? Entonces vamos a poner otra por acá. Entonces vamos a dar Enter y voy a insertar otra imagen, ¿cierto? Digamos que voy a insertar esta. Nos quedó bien posicionada, pero pues miren que lo que hizo fue corrernos este título. Dependerá también de lo que ustedes quieran.
posiblemente sí teníamos este espacio, ¿cierto? Entre títulos. Entonces lo podríamos dejar así. O si no, pues ya saben, vuelven y modifican acá y miran cuál les sirve. Al parecer el espacio estaba ya predeterminado, entonces dejémoslo ahí. Y aquí debajito, entonces nuevamente referencias, insertar título y le damos imagen y miren que automáticamente él hace la suma a imagen 2. Lo centramos, es importante siempre tener como un orden gráfico, ¿cierto? En nuestros trabajos para que la presentación sea óptima. Aquí entonces pues, le vamos a poner, por ejemplo, águila. Vamos a corregir ortografía y pues, ya tenemos dos imágenes. La idea es, bueno, entonces ya tenemos dos imágenes, generemos una tabla de imágenes. Pero resulta que nuestra tabla de contenido se vio modificada. Entonces, recuerden que uno de los títulos bajó, ¿cierto? Y se posicionó en otra hoja. Entonces, le damos a actualizar toda la tabla y le damos a aceptar. Simplemente para que los numerales se acomoden bajo esas nuevas reglas o esos nuevos números de páginas, o sea, las que ya están supeditadas. Entonces, nos vamos para referencias. Le decimos, quiero insertar una tabla de ilustraciones, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es darle a aceptar. Entonces ahí me aparecen las dos referencias, ¿cierto? Eh, Siempre que ustedes necesiten algo, ¿cierto? Miren que ahí me apareció una en una letra y otra en otra. Vuelvan y modifiquen, no hay ningún problema, ¿cierto? Lo importante es que se vea el orden en el trabajo. Entonces vamos a seleccionar esta parte de acá y pues, pongámosle Arial, porque no le habíamos cambiado el tipo de letra. Muy importante acá, siempre que ustedes descarguen una imagen de internet o que la escaneen, es obligación poner ustedes la fuente, ¿cierto? De la página www. Vamos que lo bajamos, página del Tecnológico de Antioquia, donde la hayan bajado, pero pongan la referencia, es obligación, listo. Y si por el contrario ustedes fueron los fotógrafos y tomaron esa foto, pueden poner la fuente es fuente propia, ¿cierto? Pero siempre indiquen de dónde están trayendo esos archivos. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema y es que estas imágenes pues, son propiedad intelectual de otra persona. Entonces es necesario que ustedes, pues si bien no están haciendo uso comercial, están utilizando ese material para un propósito, en este caso académico. Entonces, siempre hagan esa referenciación, ¿listo? De dónde están trayendo las cosas. Por otra parte, el tema de gráficos y el tema de tablas, vamos a crear una por acá, un gráfico de una tabla. A mí, personalmente, me parece mejor trabajar directamente en Excel que en Word. ¿Por qué? Pues ya vamos a ver algo aquí, ¿cierto? Entonces yo le puedo dar aquí insertar tabla, ¿cierto? Y pues hacer una pequeña simulación de lo que yo quiero de los espacios. Y él se va adaptando al espacio de trabajo de Word, ¿cierto? Es que voy a trabajar con estas dos. Entonces, démoslo así. Entonces, vamos a poner una situación cualquiera que podamos tabular, ¿cierto? Entonces, aquí eh, estudiantes, pongámosle décimo, pongámosle noveno y décimo semestre, ¿cierto? Y porcentaje, por decir algo, ¿cierto? Ustedes tienen una información, es importante que estas tablas pues también les den la configuración si están trabajando con Times New Roman,
trabajen en Times New Roman, ¿cierto? Como son encabezados, pónganlo en negrita, pueden centrarlo para que les quede bien y pues, pongan los números, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos por acá 10 y por acá 20, por decir algo. Y entonces, pongamos, como para dar un ejemplo, 60 y por acá 40 estudiantes, ¿cierto? Entonces esto sería el 60% y este sería el 40%, ¿cierto? Y un total de 100 estudiantes. Entonces, centramos y pues finalmente lo que vamos a hacer es generar un gráfico. Seleccionamos nuestra tabla, nos vamos para insertar y le decimos que vamos a hacer un gráfico. ¿Qué pasa? Ya lo vamos a ver a continuación. Hice esto, voy a buscar un gráfico, miren que lo tengo seleccionado, ¿cierto? Entonces, le voy a decir que aceptar. Esperemos ahí un momentico a que cargue. Y miren lo que pasa, pese a que pues, yo ya tenía la tabla realizada, ¿cierto? Y estaba seleccionada, él no me coge esa información, entonces parece estar muy desconectada, ¿cierto? Entonces voy a borrar esto, vamos a eliminar esa tabla completa y abramos Excel. ¿Qué ventajas tiene Excel? Pues que Excel está 100% pensado para este tipo de ejercicios. Entonces, si ustedes tienen que combinar celdas, ¿cierto? O sea, volver tres celdas uno, configurar el espacio, ¿cierto? Aquí es más propicio. Entonces vamos a darle aquí, por ejemplo, número de estudiantes. Y aquí le vamos a decir que el porcentaje, ¿cierto? Entonces, muchachos, aquí la configuración es muy sencilla. Aquí voy a dar doble clic para que se adapte al espacio que tengo ahí. Nuevamente 60, 40. De aquí 60%. Pero aquí me equivoqué. 40%. Y arriba 60%. Listo. Muchachos, vean que aquí pues estoy haciendo lo mismo que hice ahora, pero no me tuve que preocupar por una configuración de tabla, tengo todo segmentado por celdas y esto va a agilizar mucho el trabajo. Entonces, organicemos la tabla, que nos quede bien organizado, primera fila va a ser encabezados, seleccionamos el rango, nos vamos para insertar y hacemos el gráfico, ¿cierto? Hay gráficos más complejos, pero la idea es mostrarles que en Excel pues definitivamente es mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces ustedes van a buscar cuál es como la opción que mejor se adapta, ¿cierto? Digamos que a lo que ustedes están haciendo. Entonces miren que hay algo ahí y es que pareciera ser pues que mm, no hay un gráfico que se nos adapte. Entonces podemos hacer una selección con control de lo que necesitamos. Nos vamos a gráfico recomendado, todos los gráficos y miramos a ver cuál nos puede servir, ¿cierto? En este caso tampoco sirve. Seleccionamos nuevamente, ¿cierto? Y pues básicamente es mirar hasta que el gráfico quede correcto, ¿cierto? Vámonos para todos los gráficos, vamos a ver si estos circulares, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí no me queda como tan claro, pero estos de barras, vamos que escojamos este de acá, ¿cierto? Esto que ustedes tienen acá, pues aquí se puede modificar, ¿cierto? Entonces, es que estudiantes últimos semestres,
lo dejamos acá. Y esto pues yo lo puedo copiar, ¿cierto? Pues, yo me paso por acá y lo vamos a pegar donde habíamos presupuestado. Entonces peguémoslo. Hay varias formas de pegado, ¿cierto? Entonces péguenlo como el formato de tabla. Miramos aquí, pues hay que corregir la ortografía. Pero ahí me está cogiendo ese otro idioma. Entonces, démoslo ahí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces traemos el gráfico ya creado, ¿cierto? Y lo pegamos acá. En este caso le voy a dar estrecho. Listo. Y vamos a ver, parece que sí me queda un espacio para ponerlo aquí debajo de la tabla, ¿cierto? Entonces lo voy a poner más pequeño y lo voy a poner debajo de la tabla. Entonces, como vimos anteriormente, nosotros aquí en referencias pues podemos insertar un nuevo título que vamos a poner tabla, ¿cierto? La tabla 1. Desde luego, muchachos, siempre pensar si es una tabla de elaboración propia o si es una tabla traída de algún archivo, algún documento. Vamos esto hacia el centro, ¿cierto? Y podemos aquí me, eh, me deje como mover esto un poquito hacia arriba, me doy un espaciecito acá. A ver. Me lo voy a poner un poco más pequeño. Casi no se me va a ver. Pero quiero solucionar el tema del espacio. Entonces, voy a subir este. Y ahí voy a insertar. Entonces, en referencias, insertar título. Y le vamos a decir que voy a insertar una ilustración y le doy a aceptar. Listo. Entonces, de esa manera, ustedes empiezan a configurar, ¿cierto? Sus documentos. Siempre recuerden el tema de citar de dónde traen las cosas. Aquí simplemente ustedes lo que van a hacer es le van a dar referencias, insertar tabla, ¿cierto? Y le van a decir, bueno, ¿de qué lo quieren traer? Entonces puede ser, por ejemplo, de tabla. Entonces aceptar y insertar ilustración y aceptar. Ah, qué pena, ese no era. Era aquí en insertar tabla y vamos a decir, era ilustración y aceptar. Listo, entonces muchachos, ahí estaría pues como el apartado, ¿cierto? ¿Qué tenemos con respecto a estas tablas? Puede ser interesante separarlo, ¿no es cierto? Decir que esta es la tabla de imágenes, esta es la tabla de tablas, esta es la tabla de ilustraciones para que les quede bien organizado. Simplemente con un título normal, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tabla de imágenes. Y pues, vamos acá, tabla de tablas. Vamos lo más pequeño. Y así con este, ¿cierto? Este quedó un poquito más grande, entonces lo voy a volver más pequeño. Así de esta manera ustedes configuran el espacio de trabajo. Importante, pues aquí yo lo hice de esa manera, pero siempre normas APA, ¿cierto? Entonces está New Roman, le decimos que nos lo pongan 12, ¿cierto? Y ahí nos va quedando más organizado nuestro trabajo. Esa referenciación es súper importante. Miren que se puede generar las tablas de estos contenidos también, ¿cierto?
nos queda un índice bastante, digamos que pues, ejemplifica muy bien qué hay dentro de nuestro trabajo. Y lo otro, pues que es importante que ustedes tengan en cuenta, muchachos, es siempre que vayan a generar una hoja nueva, ¿cierto? No lo hagan con los enter. Es decir, quiero una hoja en blanco aquí en este espacio, entonces enter hasta abajo. No. Es una manera ineficiente y es una manera que pues, les puede traer a ustedes problemas en la configuración del espacio de trabajo. Entonces, siempre nos vamos a ir para formato. Listo. A veces aparece como diseño de página. Esto dependerá de la versión de Word en la que ustedes estén, pero generalmente aparece como formato y hay un icono que se llama saltos. Les voy a generar una página nueva. Primera recomendación esta. Pero, ojo, y esto sucede mucho, resulta que a veces necesitamos hojas horizontales y verticales dentro de un mismo trabajo. Eso cuando se imprima vale huevo, porque eso él lo imprime igual, ¿cierto? Él coge las hojas de la misma manera y las imprime. Pero en los trabajos digitales, cuando los mostramos en digital, sí es necesario muchas veces tener hojas horizontales. Entonces, yo lo que voy a hacer es, aquí finalizando, donde ya no tengo escrito nada dentro de esta hoja, le voy a decir salto a página siguiente. Listo. Y voy a generar otro salto. Entonces, le voy a decir salto a página siguiente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Muy sencillo. Me voy a parar aquí en esta página. Y yo no sé si ustedes alguna vez han intentado tener páginas horizontales y verticales en un documento, pero siempre que lo vayan a hacer, háganlo con salto, ¿cierto? Entonces aquí le doy horizontal. Miren que estas páginas vienen en vertical, no se modificaron, pero la página que creé en el salto quedó horizontal, ¿cierto? Entonces fueron dos saltos que hice, uno para pasar de esta página a esta, ¿cierto? Y recuerden que di unos segundos que me pasó esta información a esta página. Entonces miren que quedó página horizontal y el resto verticales. No se me modificó todo el documento. Ah, que ¿por qué hice eso? Pues piensen ustedes que de pronto tienen imágenes o gráficas o tablas que están en formato horizontal definitivamente, ¿cierto? Entonces, en el caso de este, ¿no? Aquí en estrecho, lo ponemos. Y ahí no van a tener ustedes esos problemas, ¿cierto? Que estamos viendo pues ahí como de configuración. Ahí nos genera una página nueva, ¿cierto? Vamos a intentar eliminar. Eh, ahí nos creó esa página. Sería por el tamaño de la página, de la imagen. A ver, sí, el tamaño de la imagen. Ahí ya nos quedó configurado el espacio de trabajo como necesitamos. Verticales, horizontal, verticales. Esta es una herramienta que ustedes siempre deben de tener en cuenta para que los trabajos les queden siempre ordenados. Voy a cerrar este formato de acá. Y hay otra cosa que tiene que ver con la revisión. Entonces muchas veces le van a hacer pues, comentarios, ¿cierto? De las correcciones que deben de hacer. Y muchas pues van a estar subrayadas aquí entre el mismo documento. Entonces les voy a mostrar aquí, eso está en revisar y a veces eso se vuelve un poco tedioso porque ustedes piensan que el trabajo se desconfiguró, pero nada de eso, no se preocupen, son revisiones. Entonces esas revisiones se hacen con el panel de control de cambios. Entonces cuando está activado, todo lo que yo escriba acá, las modificaciones, ¿cierto? Se van a hacer visibles con tachones o en letra roja. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir borrar, ¿cierto? Y poner
por ejemplo, proyectos no, sino investigaciones, ¿cierto? Bien. Entonces, hay dos tachadas, una O y este proyecto, y hay una sugerencia, ¿cierto? A ustedes les va a aparecer así en su documento. Entonces, siempre que vean ese tipo de cambios, ¿cierto? Entonces, no espacio, sino tiempo, por ejemplo. Pongámoslo acá. Y van a ver estos tachoncitos en su documento. No se preocupen, no es que se haya dañado. Si ustedes quitan aquí control de cambios, bueno, ahí está activa en este momento porque están visibles esas revisiones. Cuando les suceda, entonces ustedes qué van a hacer, en este panel de cambios, ustedes lo que van a hacer es aceptar o rechazar el cambio. Entonces ustedes escribieron algo y hay una sugerencia, ¿cierto? Entonces lo que está sugerido para poner es esto y lo que ustedes pusieron es lo que está tachadito. Entonces no se preocupen, le pueden dar a aceptar si creen que el cambio es coherente o rechazar, no hay ningún problema. Entonces siempre que hagan esto con el mayor criterio del mundo, siempre argumentando por qué, digamos que le va a dar a aceptar, ¿cierto? Este le di a aceptar y a este le va a dar a aceptar y aceptar. Entonces ahí me hizo el cambio. Aquí hay que hacer una corrección con este espacio. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo decir rechazar y rechazar. ¿Listo? En ese momento, muchachos, los cambios fueron aceptados o rechazados y se modificó el trabajo que ustedes hicieron. Esto se los muestro porque en los trabajos escritos generalmente van esas correcciones. A veces se los ponen como comentario, como lo tenemos aquí arriba, y esos comentarios pues se pueden eliminar de acá, o ustedes pueden generar uno nuevo, ¿cierto? Como sugerencias, o van directamente escritos en el trabajo con el panel de control de cambios, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden aceptar o rechazar el cambio. Se los muestro precisamente por eso, porque pues no soy ajeno a esa situación, ¿cierto? Y sé que a veces ustedes pueden pensar que el trabajo está tachado o que está malo y que no se puede modificar. Recuerden, se van para el panel de revisar y hacen los cambios pertinentes y una vez, quizás si el cambio está hecho aquí, ¿cierto? En comentario, pues pueden eliminar el comentario y ahí aparece ya su trabajo normal, ¿cierto? Entonces, eh, ya ahí con eso, ¿cierto? Desactivamos control de cambios y ya podemos trabajar normal. Porque si lo tienen activo, ¿cierto? Todo lo que copien les va a quedar así en letra roja. Entonces, lo desactivan y ya copian normal. Eso es en general todas las herramientas quizás con las que se van a encontrar ustedes a la hora de hacer su trabajo de grado, ¿cierto? O su informe de práctica. Entonces, Word tiene todas las herramientas necesarias para que ustedes trabajen y hagan un buen informe con las normas APA, con las gráficas, con las tablas de contenido. Casi nada, como se han dado cuenta, es manual. Ya el programa está pensado para que este tipo de actividades se puedan automatizar, ¿cierto? Y se puedan estandarizar. Entonces, siempre que vayan a hacer un trabajo, no hagan las cosas de manera manual. Si estas tablas de contenido no las hagan manuales, háganlas con la herramienta. La citación y la referenciación también. Ahí están las herramientas. Entonces, igual, si tienen alguna duda, pues pueden hablar con su asesor de práctica, ¿cierto? Pero siempre intenten incluir el uso de estas herramientas constantemente, no solo en sus trabajos de grado, sino siempre que les pidan un informe, ya sea en el trabajo cuando estén haciendo la práctica o más adelante, ahí están las herramientas, entonces hagan uso de ellas. Entonces, este sería como el fin de la explicación de estos módulos de cómo presentar un trabajo y pues espero que les sirva bastante para hacer proyectos e informes de la mayor calidad.